Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa diseñado por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno, pensando en usted. Por cierto, queridos amigos y hermanos, queremos invitarles a que nos sigan por Facebook, por YouTube y por www.elevangelioeterno.com. Que le den like, ¿no? Que le Que den like. al- Y nos pueden seguir por ahí, mis hermanos, también. Si usted por X motivo se perdió el programa, puede buscarnos por esas plataformas y ahí nos va a encontrar, mis hermanos. Ahí nos van a poder encontrar y va a poder estudiar con nosotros la escuela sabática. Aunque la digamos, aunque sea grabados, pero la va a poder obtener ahí y tomar su tiempo y darle seguimiento al estudio de la escuela sabática. Pero no falte, mi hermano. Esta semana estaremos viendo unidad en la diversidad. ¿Diversidad de qué? Por ejemplo, ayer vimos la diversidad de dones. La diversidad Y de para hoy, opiniones, lunes, unidad en la diversidad. en la diversidad de pensamiento, lo que yo le estaba diciendo el sábado. ¿No? Sí, pero ¿qué les parece, mi hermano? Queremos invitarles. Vamos a pedir la dirección del Señor antes de entrar de lleno a nuestra lección de hoy. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos el privilegio de continuar, Señor, con el estudio de tu bendita palabra. Bendito Dios, pedimos y rogamos. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Y permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús, Padre, para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, bendito Padre. Todo eso te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Unidad en la diversidad. ¿Cuán importante, no, pastor? Es estar unidos y poner en práctica todos los talentos y dones que Dios nos dio, ¿no? ¿Cómo podemos estar unidos en la diversidad, en los diversos pensamientos? Es decir, que el pensamiento debe ser santificado. Es decir, pastor, si usted tiene una familia pensando en Dios, y una familia, ¿usted cree que Dios quisiera que todos estén llevando para su casa o para su propio conocimiento las cosas? Haz de cuenta que tal vez es un poquito incierto esta parte. Diversidad significa que ¿será que Dios quiso que hubiera diversidad de pensamientos? Por ejemplo, pienso que pienses diferente no significa que tú dudes de las cosas celestiales, porque ya eso es diferente. Es lo que le pasó al enemigo de Dios, ¿no? Al diablo. Porque obviamente al no sujetarse al plan divino, pues obviamente que ya tiene una diversidad de pensamientos. Y no solamente cayó en un mandamiento, sino en varios. Y esta es una parte que debemos poner en tela de juicio aquí. Interesante, ¿no? Con lo que dice la escritura de la escuela sabática. Junto con el concepto de unidad, Pablo destaca la diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo a través de expresiones como muchos miembros. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 12 al 20. Fuimos todos bautizados, 1 Corintios 12:13. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, 1 Corintios 12:14. Todo el cuerpo, 1 Corintios 12:17. Y cada miembro en el cuerpo, 1 Corintios 12:18. Miembros del cuerpo, 1 Corintios 12:22 y 23. Todos los miembros, 1 Corintios 12:26. En este énfasis, tanto en la unidad como en la diversidad, indica que los dones espirituales tienen como objeto promover la unidad a través de la diversidad de dones, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera comentar aquí, Pastor Raúl, este caso. Mire, por ejemplo, la pregunta, el mismo espíritu, ¿qué se entiende eso? Es el mismo espíritu, ¿no? O sea, el mismo cuerpo,
es uno, dice la Escritura. Un solo cuerpo, dice. ¿Usted cree que debe ser un solo cuerpo? ¿Sí o no? Aquí es donde yo quiero pararme un poco. Es un solo cuerpo. ¿La iglesia es un solo cuerpo? Debería ser un solo Exactamente. cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Exactamente. ¿Por qué entonces hay varios cuerpos? Si hay varios cuerpos, entonces no estamos unidos, aunque sea en la diversidad. No podemos decir, a mí, por ejemplo, me llama la atención el título, Unidad en la diversidad. Yo entiendo el texto, el contexto de la diversidad, pero no en doctrina. Debe haber diversidad de pensamiento, de cómo yo lo entiendo o de cómo esto, pero debo sujetarme a lo que es el plan divino. Es decir, por ejemplo, cuando dice que hay un solo cuerpo, se refiere a que solamente hay una iglesia. ¿Por qué tantas? 5.798 religiones más 10.000 ministerios independientes de pastores que se proclaman decir que ellos están guiados por el Espíritu Santo para vivir la gran comisión de Mateo 28 del 18 al 20. Es decir, ¿usted cree que todos están calificados para decir yo estoy cumpliendo con la gran comisión? Mire, yo no sé, usted podría decir, bueno, pastor, se está saliendo de la lección. No me estoy saliendo. Lo que estoy tratando de enfatizar es lo siguiente. Es un solo cuerpo, dice que es un solo espíritu. Un solo cuerpo, un espíritu y un mismo espíritu, lo repite. Los miembros se preocupen los unos por los otros en la diversidad. Yo me voy a preocupar como miembro del cuerpo, como más adelante supongo que vamos a leer que es el ojo, que es la oreja y eso, como lo que estábamos diciendo ayer. Pero lo que yo digo aquí, y disculpe que le tome tiempo, pero es importante que nuestros amigos, nuestros hermanos se den cuenta que estamos hablando de un solo cuerpo porque Dios es uno y quiere que su iglesia sea una. Claro. En la diversidad. ¿Qué le parece, pastor? Vamos al texto bíblico. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 31. Son bastantes textos bíblicos. Vamos a tratar de darle seguimiento a todos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 31. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Luego dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Sean judíos o griegos, Ahí está. sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué lindo, ¿no, pastor? Luego dice el versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque ya estamos hablando del cuerpo. Amén. Luego dice el versículo, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. A ver, pastor, entonces, por ejemplo, ¿la mano tiene otra doctrina? Tiene otra función. Bueno, debe tener otra función, pero no es doctrina. Pero no otra doctrina. Claro. Ok. Creo que me sigue, ¿no? Sí, versículo 16. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque no será del cuerpo. Mire lo que dice el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Versículo dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y el versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, solo. Ahí está.
Y el versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No, todos tenemos que estar unidos, todos. Ya sea por muy pequeño que sea, Exacto. por muy pequeño que sea el don que se le dé a los hermanos. Usted dígame qué entendió sobre la lectura que acaba de Claro. leer. O sea, no es posible, pero nunca ha sido posible que tú pienses que el ojo va a tener su propio Cristo, su propio ego, para decir yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Nunca piense que Dios está de acuerdo con esas cosas. Dios quiere un cuerpo y el cuerpo es uno, universalmente hablando. Yo estoy preocupado porque al final de los tiempos, nosotros aquí en este ministerio, alabado sea el nombre de Dios, y yo pues le digo a mis amigos que nos escuchan, que nos van a escuchar, que están con nosotros, yo les pido que noten ustedes los tiempos en que vivimos. Los tiempos en que vivimos son apremiantes. Y aprovecho, pastor, le quito este minutito, no es comercial, pero yo estoy pensando en que hay algo más que hacer. No solamente estar unidos en nuestro movimiento, sino que podamos nosotros unir a la iglesia universal. Usted podría decir, pastor, no, mire, creo yo que nosotros nos hemos desviado, todos en el mundo, todos los cristianos en el mundo, y yo quiero hacer un llamado muy importante para la unión universal. No me refiero a que me refiero a que todos los que tengan un pensamiento diferente al evangelio, porque no hay otro evangelio, según Gálatas capítulo 1, versículo 6, solo que muchos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el llamado es para unirnos en el pensamiento absoluto divino, que es de Dios y que viene del cielo. Porque ¿de dónde es el evangelio eterno? ¿De dónde viene? Del cielo. Del cielo. Y es eterno. ¿Por qué? Porque es de Dios. Por lo tanto, porque no debe haber ninguna diferencia en esto, porque si el cuerpo es un solo cuerpo, es la iglesia y la cabeza es Cristo, dígame, ¿por qué tenemos que tener tantos cuerpos en lugar de que tengamos que los ojos, las partes del cuerpo sean uno mismo y que nos sirva para una misma cosa? Porque como usted leyó hace un ratito, el cuerpo es uno mismo, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces el desafío es que nosotros no solamente busquemos la unidad, sino que la diversidad se entienda. Porque ¿qué entendemos por diversidad? ¿Será que está diciendo diversidad de doctrinas? ¿Qué piensa usted? Interesante la pregunta, ¿no, pastor? Pero ¿qué le parece? Vamos a continuar, pastor, a la continuidad del texto bíblico. 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahí Pastor, está. porque realmente vamos a ilustrarlo así, ¿no? Porque este dedo, sin este dedo no puede funcionar el otro, ni la mano tampoco. Así tampoco. Versículo 23. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y el versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Qué bonito. Y el versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Qué lindo, ¿no? Y qué importante estar unidos, ¿no? Sí, con respecto a esto, el apóstol Pablo escribe a los Efesios, ahora ya no a Corintios, escribe a los Efesios, ¿me permite? Claro. Elena White, hablando de esto que escribió a los Efesios, dice ella lo siguiente: me llama la atención
quiero leerle textualmente lo que dice Elena White, porque es muy importante que entendamos lo que ella dice. Mire lo que dice. Las divisiones que hay en la iglesia o que haya en la iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo. La religión de Cristo delante del mundo. No está hablando de mi iglesia en particular. Está hablando de que la religión de Cristo es una y es mundial. Ahora mire, sigue diciendo. Y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. La unión de los creyentes con Cristo resaltará naturalmente en la unión de los unos con los otros. El vínculo más resistente de la tierra. No está diciendo de mi iglesia. Es increíble. O sea, ¿por qué tenemos que nosotros estar separados? Ya sigue diciendo, somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Los cristianos son los pámpanos y solo pámpanos y ya solo ramas en la vid viviente. Nuestra vida debe proceder de la cepa, únicamente como resultado de una unión personal con Cristo, de una comunión con Él, día tras día, hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. Mire, esto que acabo de leer es impresionante, cómo lo entiende. Y cuando yo estaba leyendo esto, obviamente Elena White lo escribió hace muchos años. Yo estoy confirmando lo que hace muchos años yo he entendido. Yo por 30 o más años, 36 años o más, estoy pensando que todo mundo está equivocado. Y dentro de este ministerio del movimiento adventista, estoy un poquito enfocado, pero a veces me siento solo. Yo no sé si podemos que me acompañe, pero me siento tan solo pensando en que es una travesía que para mí no es normal para muchos, porque yo estoy pensando en que Dios tiene un pueblo y no tiene que estar separado. No sé si me doy a entender. Y que universalmente tiene que ser un solo espíritu. ¿Qué ha hecho el diablo? Ha hecho estragos. Se ha mofado, se ha burlado, se sigue mofando. Mire, yo todavía estoy pensando que en muchos ministerios, en muchas iglesias, están estudiando esto que estamos estudiando ahora, y ellos están hablando de su propia iglesia, de su pequeñita mente, de su pequeñito pensamiento. Eso es lo que yo quiero resaltar. Ellos van a explicar la lección, pero lo van a ver no globalizado, sino de una manera, como dice en teología sistemática, cuando estudiamos, decíamos que hay una iglesia visible, una iglesia invisible. La iglesia visible es la que tú puedes ver, en la que tú sientes que eres. Pero hay una iglesia invisible que no vemos, que es exactamente el cuerpo de Cristo, donde todos estamos unidos y que somos ramas nada más. Sí, dice la sierva del Señor, pastor. La vid tiene muchos pámpanos. Sin embargo, aunque todos son diferentes, no pelean entre sí. Hay unidad en la diversidad. Todos los pámpanos obtienen su alimento de la misma fuente. Bueno, esta es la ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo. Los diferentes tipos de trabajo que realizan deben tener una sola cabeza. Ahí está. El mismo espíritu de distintas maneras obra por medio de ellos. Hay acción armoniosa, aunque los dones difieran. Dios llama a cada uno, hace el trabajo señalado de acuerdo con la capacidad que se le ha dado. Ahí está, pues está de acuerdo con lo que acabamos de leer. Amén. Porque es la misma actora, ¿no?
Esa es una parte importantísima para mí, que creo que la iglesia es un cuerpo porque uno es el Señor, uno es un solo espíritu. ¿Y por qué tiene que tener tantos espíritus, un movimiento? Sí. Bueno, sé que el tiempo nos ganó, pastor, pero queremos, queridos hermanos, invitarles para mañana, que nos acompañen con la próxima lección para mañana, a la misma hora y por el mismo canal. No falte. Que Dios le bendiga.